En la mayoría de países de renta alta, las mujeres viven más años que los hombres. Sin embargo, lo hacen con un peor estado de salud. Esto se debe a que sufren más enfermedades crónicas, como por ejemplo artrosis, dolores musculares o depresión. Las desigualdades de género en la salud son las diferencias en salud entre mujeres y hombres que vienen determinadas por las diferencias en la socialización de género, que empieza desde el nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida. Diferencias de género en el acceso al poder y a los recursos. Y diferencias de género en el tipo de trabajos que hacemos, tanto en casa como fuera de casa en el mercado de trabajo. Los gobiernos son responsables de impulsar políticas de familia y políticas para garantizar la conciliación de vida laboral y familiar. Pero no basta con las políticas de familia, son importantes también políticas sobre el mercado de trabajo para reducir la brecha salarial que hay entre mujeres y hombres, para garantizar iguales oportunidades en el mercado de trabajo. Son importantes también políticas para promover que haya más mujeres en puestos de decisión económicos, políticos y para garantizar una mayor igualdad de género en los usos del tiempo. El proyecto europeo SOFI, coordinado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona, ha evaluado en 2 estudios la relación entre las diferentes políticas de familia en Europa y las desigualdades de género en salud. Los países europeos han sido clasificados según su modelo de política de familia. Así, hay países como los nórdicos donde el Estado suministra muchos servicios públicos y facilita que hombres y mujeres compartan trabajo dentro y fuera de casa. En los países tradicionales del sur de Europa, los servicios y ayudas son limitados. Esto hace que las mujeres se encarguen del cuidado de la familia y tengan un papel secundario en el mercado de trabajo. En los países tradicionales del centro de Europa se destinan más ayudas económicas a las familias, pero la distribución de los diferentes tipos de trabajo entre hombres y mujeres continúa siendo desigual. En los países orientados al mercado, como son los anglosajones, se destinan pocos recursos públicos a las familias, mientras que en el hogar el hombre tiene el rol de sustentador principal. Finalmente, en los países del este de Europa hay ciertos recursos que permiten que las mujeres tengan una alta participación en el mercado de trabajo, aunque mantengan todas las responsabilidades domésticas. En nuestro primer estudio hemos analizado las desigualdades en la salud percibida entre hombres y mujeres de diferentes países europeos y hemos encontrado que estas varían según el tipo de política de familia del país. Así pues, en los países del sur de Europa, la probabilidad de las mujeres de tener mala salud es un 27% mayor que la de los hombres. Es un 13% en los países del centro y un 8% en los países del este, mientras que no hay desigualdades en el resto de tipologías. Esto se podría deber a que en los países tradicionales, y en concreto los del sur de Europa, hay pocos servicios y ayudas públicas para atención a la infancia y a la gente mayor y su cuidado recae en las familias, principalmente las mujeres. In our second study, we focused on mental health. We analyzed inequalities in the mental well-being of wage earner men and women. Our results show that women have poorer mental health than men, and this difference is more marked in market-oriented and Southern European countries than in other typologies. In a context of strong gender differences in the labor market and families that have to pay for the services they need, the burden of combining both work and family responsibilities could result in poorer mental health for women than men. Estos estudios han encontrado desigualdades en salud entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes muestran peores indicadores de salud. Estas desigualdades podrían disminuir con políticas adecuadas, como por ejemplo el aumento de la oferta de servicios públicos para la infancia y la gente mayor, la igualdad de sueldos y de condiciones laborales para hombres y mujeres, así como una mayor presencia de las mujeres en los lugares de toma de decisiones.